¿Cómo están? Bienvenidos, esto es AgroLíderes, el espacio del Chacra TV que hemos ideado para intercambiar y debatir ideas aquí en el campo con los mejores gerenciadores del país, con el único objetivo de aprender de ellos nuevas estrategias, recursos, procesos que ayuden a mejorar las cuentas de la empresa agropecuaria. Llegamos hasta el norte de Córdoba, estamos en El Cortijo, en la zona de Totoral, este campo que alguna vez tuvo ganadería extensiva y que ahora es prácticamente agrícola. José Brandán nos va a explicar cómo manejaron esa transición, cómo están aprovechando estos lotes con un alto contenido de materia orgánica, cómo están cuidándolos a través de la cobertura y de una rotación que incluye el 50% de gramíneas, y también nos va a hablar sobre los planes para empezar a aplicar manejo por ambientes. Mi nombre es José Brandán, soy ingeniero agrónomo. Soy el encargado del campo El Cortijo. Este campo está ubicado al norte de Córdoba, 7 kilómetros al sur de Totoral y 24 kilómetros al norte de Jesús María. Este establecimiento cuenta con cerca de 6.000 hectáreas, de las cuales 5.400 son las que están a mi cargo en la parte de lo que es agricultura. Después se incluye una parte de lo que es ganadería corral. Este campo inicialmente era todo un campo de ganadería extensiva, y con la agricultura fue ganando terreno y hoy funciona todo ganadería corral. Este campo es bastante nuevo, si se quiere, de alguna manera. Como decía, es un campo que viene de la ganadería y varios lotes han sido incorporados, te diría, hace un par de años atrás, los últimos lotes que se han ido incorporando. Y lotes de mayores tiempos de la agricultura, desde 15, 20 años de agricultura, lo cual implica por ahí que es un campo con alto potencial de rendimiento. Todavía no tenemos grandes deficiencias de nutrientes, lo que nos lleva a tener un manejo bastante sencillo. Estamos en una zona que es prácticamente pie de sierra, con algunas ondulaciones. Tenemos inclusive una especie de sierra central, lo cual nos lleva a tener lotes más profundos y con buena capacidad, y lotes un poco más arenosos, menos profundidad de lote. Lo que por ahí el manejo sí nos lleva a elegir algunas variedades para zonas altas, otras variedades de mayor potencial a zonas bajas. Hoy no estamos manejando grandes diferenciales de densidades, pero sí lo estamos teniendo en cuenta, digamos, el día de mañana empezar a trabajar un poquito más por ambiente en cuanto a densidades y fertilización. La idea sería tener la mayor cantidad de datos posible para el día de mañana tomar una decisión contundente a la hora de decidir si pongo más semilla, pongo menos semilla, pongo más fertilizante o menos fertilizante. Hemos encontrado variabilidad en condiciones, sobre todo en fósforo. Hoy la agricultura es una especie de minería en la cual exporta todo lo que producimos, lo exportamos. Un poco la idea del manejo y la rotación con gramíneas es un poco buscar esa sostenibilidad, rotar los cultivos en la mayor diversidad que se pueda, hacer una reposición de esos nutrientes no solo para el cultivo, sino para mantener en suelo, pensando también en que esto es un campo propio
y que el manejo se hace diferencial cuando uno piensa a largo plazo. Es distinto que cuando uno alquila por un solo año. Cuando uno sale de cultivos de ganadería que están bastante pisoteados y con una gran cantidad de gramíneas anuales, perennes, por ahí nuestra mejor herramienta ha sido el maíz siempre. Digamos, incorporar un cultivo de maíz después de la ganadería te hace las veces más fácil a la hora de la cosecha, sobre todo porque es un campo que por ahí puede presentar palos, entonces no rompemos la máquina. Básicamente esa ha sido nuestra mejor opción. Y tiene muy buena fertilidad, salí con suelos prácticamente nuevos y el maíz explora rapidísimo, explora profundo y tenés esa ventaja por ahí que no la tiene la soja, que tenés que estar entrando al ras del suelo, no te deja mayores coberturas y lidias con esas gramíneas que están presentes. La rotación en este campo es 50-50. Todos los años se hace soja-maíz, 50% del campo soja y 50% maíz. El cultivo de invierno es para esta zona donde la gran limitante es el agua. El cultivo de trigo pasa a ser un cultivo oportunista, años que se puede, años que no se puede hacer trigo. Hemos estado incorporando garbanzo en nuestro esquema, buscando otras alternativas como así en cultivos de verano como porotos. La idea es empezar a investigar en algunos estos specialty que son otra alternativa a lo que normalmente estamos acostumbrados, que es soja y maíz. Nosotros compramos insumos en dólares, vendemos productos en dólares, entonces los márgenes siempre los manejamos en dólares. Quizá cuando uno lo traslada al mercado local hay algunas cuestiones que se compran en pesos, entonces uno dice, bueno, sí, me sale más barato porque estoy haciendo un cambio, así, bueno, estoy comprando más barato, pero los costos también que son en pesos también han aumentado y eso equilibra un poco la balanza. En definitiva, este negocio cada vez se hace mucho más difícil, lo veo cada vez más difícil para la gente que alquila, que por ahí tienen la desventaja de tener el soporte, de decir, estiro el alquiler de un campo al año siguiente, eso no es tan flexible. Entonces los esquemas de producción hoy en día se hacen cada vez más complicados y más sumado a que estamos con cada vez más problemáticas de malezas, que eso conlleva a estar más atentos, a estar más pendientes, a ser más minuciosos en nuestras decisiones, porque si no el negocio se viene a pique rápidamente. A donde te descuidas, rápidamente los márgenes se achican muchísimo. Un poco los costos que más nos preocupan son el tema de los insumos, la demanda que requiere esta actividad en cuanto a insumos dependientes de agroquímicos, de semillas y demás. Cada vez se hace más costoso, si bien algunos insumos se ha notado alguna baja de precios. Por ahí quizás años anteriores hacías 2 o 3 tratamientos, hoy estás entrando con 4 o 5 tratamientos en esta zona, inclusive a veces te hace pensar en un 6º tratamiento porque bueno, las malezas se hacen más complicadas. En cuanto a fertilización, esta actividad cada vez lo va a requerir más. Entonces también por ese lado
preocupa porque la fertilidad es algo, es un hecho que lo vamos a necesitar y lo vamos a tener que incorporar cada vez más, si no, no vamos a poder producir. Y sumado a todo eso, de que dependemos del ambiente, dependemos de que llueva, porque acá en el norte es nuestra gran limitante, vuelvo a repetir. Nuestro mejor esquema para el norte de Córdoba creo que es el maíz a la hora de defender las malas, y cuando vienen las buenas a veces la soja le saca un poquito de ventaja. Nuestro esquema, vuelvo a repetir, es 50 y 50. Nosotros creemos que ese esquema es más sustentable. Tenemos que lograr cobertura, cueste lo que cueste. Si logramos cobertura vamos a poder retener a captar la mayor cantidad de agua posible y con eso ser un poquito más defensivos a la hora de sembrar. Y nosotros tenemos lotes, como te digo, más nuevos, de 3,5 de materia orgánica en algunos casos, y se va al 1,8 o 2% en lotes con mayores años de agricultura. Y la materia orgánica le da estructura al suelo, y teniendo estructura, teniendo cobertura, uno puede captar. Si no tenés estructura, se pierden poros, se pierde capacidad de retención no solo de agua, sino también de otros nutrientes. La vida de ese perfil, por lo menos de los primeros centímetros de suelo, el suelo debe mantenerse vivo, con una actividad microbiana suficiente, elevada, permanentemente bien nutrida. Eso le da también el espacio a las rotaciones, obviamente con el suministro de agua suficiente, y eso te lo va a dar la cobertura suficiente que vos puedas captar y que pueda tener esa vida, digamos, esa vida que está trabajando ahí dentro, tener una buena estructura bien formada en términos de suelo. La idea de este esquema es justamente mantener el suelo cubierto permanentemente, no tener el suelo desnudo o desprovisto de material vegetal encima de ese suelo, sea con un cultivo de cobertura en este caso, o con un rastrojo de maíz, un rastrojo de un trigo que aporta mucho material, inclusive el mismo rastrojo de soja. Bien manejado también deja su cobertura. Es importante mantenerlo permanentemente cubierto. En este caso, donde vemos un trigo, este trigo, el fin no es productivo, sino de cobertura. Este es un lote que se picó para el alimento del feedlot, y la idea es darle cobertura, eso que todo le sacamos de la planta completa. La idea es incorporar un trigo, una cebada, un centeno, lo que sea, para darle cobertura y secarlo y dejarlo. A cultivos de invierno, nuestra preocupación justamente es el agua que nos pueda consumir. Entonces, en cuanto a cultivos de cobertura, nuestra idea no es llegar más allá del 10, 15 de octubre, como que yéndote muy tarde, tratando de que lignifique lo más que pueda, o que haga la más planta que mayor se pueda, pero ya llega la época de siembra o la época de captar agua para nuestro cultivo de verano, y eso realmente preocupa. Y justamente con los cultivos de invierno, por ahí lo que yo decía hace un momento, que son cultivos oportunistas, básicamente juega ese rol, porque le quita mucho rinde a nuestro cultivo de maíz, porque nosotros hacemos soja, trigo, maíz, y compite realmente mucho en cuanto a rinde. Si se compensa, para nosotros es positivo. Si se compensa en márgenes y demás, para nosotros es súper positivo.
pero muchas veces eso no se da en esta zona. Entonces por eso digo que es un cultivo que es oportunista, y en la medida que nosotros podemos, la idea está en todos los años tratar de hacer trigo, incorporar algún cultivo de invierno. En cuanto al control de malezas, entonces desde ese punto de vista sí, es muy beneficioso y nos aporta una cobertura que compite también con la sombra, que es nuestro mejor herbicida para esas malezas, no dejarlas nacer, no dejarlas prosperar. Bueno, ahora José va a dar detalles del manejo defensivo que utilizan en maíz, este pilar de la rotación en el camino de conseguir cobertura para mantener ese buen nivel de materia orgánica que tienen los lotes después de años de praderas. También va a darnos las razones por las cuales el trigo tiene un espacio limitado y se han visto obligados a pensar en especialidades, en este caso en el garbanzo, para cubrir esa brecha que se genera en el invierno. Nuestra experiencia con maíz, nuestro esquema está básicamente por ahí, es más defensivo. La mayor de la fecha de siembra son siempre tardías. La idea de por ahí hacer un maíz temprano a fines de octubre, principios de noviembre, por ahí para obtener un picado más temprano. Eso ha sido un poco nuestra estrategia, y quizás sumar un 5, un 10% de la superficie, no más, para esos cultivos que tienen un poquito más de potencial en cuanto a ambiente que los cultivos tardíos, que por ahí lo estamos limitando un poquito más. Los cultivos de maíz sembrados tempranos, si bien nos da esa opción de picado temprano, la idea es también poder cosechar grano. Es un poco repartir un poco la estrategia, un poco los riesgos. Este año particularmente, por ejemplo, que tuvimos la seca de febrero-marzo muy pronunciada, los maíces de primero fueron los maíces de temprano fueron los que más rindieron, fueron los que mejor se comportaron, tuvieron la suerte de no tener grandes temperaturas en la época de floración, lo cual los llevó a completar el ciclo casi a la perfección. Cultivos más tardíos llegaron a la época de llenado en plena sequía, y eso, bueno, me armó muchísimo la producción. A nuestro esquema defensivo que decía de sembrar más tardío, un poco es pensando en que generalmente en esta zona llega la época del otoño con buenas precipitaciones. Febrero, marzo generalmente tenemos buenas precipitaciones y escapamos un poco a ese calor intenso o la falta de humedades que se han producido en los últimos años en enero. El maíz se ha defendido mucho mejor sembrándolo un poquito más tarde que sembrándolo temprano. El material que se utiliza para picado generalmente es el mismo material que nosotros sembramos para granos. Incluso creemos que nuestra mejor planta para grano va a ser nuestro mejor picado para silo. En cuanto a confección, sanidad de planta, va a tener un buen contenido de humedad y vamos a lograr, si se quiere, un picado de calidad. En cuanto a densidades, nosotros nos manejamos con una sola densidad que es bastante defensiva. En nuestra cabeza estamos incluso en el transcurso de este periodo transitando un curso de agricultura de precisión con la idea de por ahí empezar a manejar ambiente y con esto empezar a cambiar densidades. Sí tenemos en cuenta a la hora después de salir de un trigo, por ahí bajar un poco más la densidad. Hoy estamos en 60-65 mil plantas de maíz por hectárea y quizá la bajamos a 50-55 mil plantas en un cultivo en un cultivo de segunda, digamos.
La idea de aumentar o disminuir densidades nosotros hemos estado viendo y observando bastante en cuanto a ensayos del grupo del CREA, ensayos propios y un poco evaluando las experiencias nuestras de cada uno de los híbridos, cómo se comportan. Hay híbridos que realmente se ve que esa tendencia a aumentar densidades es válida, y hay otros cultivos que son más flexibles, que esa tendencia por ahí quizás sea nuestra tendencia a quizás bajar las densidades en otros tipos de ambientes. Buscando el máximo potencial, por ahí va en detrimento de que te toca un año como estos seco en nuestra zona. Vuelvo a remarcar eso porque es bastante importante tenerlo en cuenta, porque por ahí podemos aumentar densidades sabiendo que nuestro techo todavía no es el que estamos teniendo, que podemos ir a más, pero cuando viene un año seco te castiga fuerte. Entonces ser un poquito más conservador nos ha dado un muy buen resultado año a año. La idea de por ahí ajustar las densidades es válido para unos materiales y no tan válido para otros materiales. En cuanto a la soja, nuestras variedades tienden a ser todas las variedades de punta. Creemos que una soja de punta se va a saber defender bien en distintos tipos de ambientes, por lo menos en los ambientes que nosotros manejamos, que si bien son variables, no son tan variables. Estamos en una muy buena zona. Manejamos densidades de 300 a 320 mil plantas por hectárea. Las variedades son desde grupos 4 largos a 5 largos, con una idea de por ahí manejar las densidades, no tanto por densidad, sino más bien por distanciamiento entre surcos. Nosotros tenemos una sembradora, un contratista que tiene una sembradora que nos siembra 38. Eso también nos ayuda mucho a llegar rápidamente a cubrir surcos, competir más rápidamente con el tema de malezas y obviamente llegar más rápido a ese IAF que estamos buscando. La soja es más bien no tanto modificar el tema de densidades, porque es un cultivar que es bastante plástico, no así el maíz. Entonces compensa, bajo años buenos hace más plantas, ramifica un poco más, y cuando las condiciones de ambiente no se le dan, genera una planta mucho más chica y más conservadora. Básicamente nuestro esquema por ahí, o nuestra forma de verlo, es si lo siembro convencional a 52 o si achico hilera, un poco buscando la competencia con las malezas y logrando una cobertura más rápida, llegando a ese IAF para captar la luz lo más pronto posible. Nuestra idea de incorporar el garbanzo es básicamente como para tratar de incorporar otro cultivo dentro de la estrategia, entrar en un mercado que nosotros desconocíamos y que creemos que es válido. El norte de Córdoba tiene alto potencial, somos uno de los mayores productores del país en cuestiones de garbanzo. Corremos con la ventaja en nuestro campo de que no tenemos historias de garbanzo, entonces en cuestiones de sanidad es importante. Sí procuramos y tenemos la precaución de por ahí de incorporar materiales que vengan libres de ascoquita, que es una de las enfermedades más importantes del garbanzo. También un esquema simple, medianamente defensivo. Tuvimos la experiencia el año pasado de haber hecho garbanzo y
bueno, de tener 2 heladas consecutivas. Tuvo una primera helada no tan fuerte, pero que lo sintió, el cultivo lo sintió bastante, y una segunda helada ya cuando estaba rebrotando y recuperándose, lo cual no bajó mucho el stand de planta, complicando después la cosecha también, porque quedaron plantas muy petizas, y un rinde que, bueno, gracias a que el mercado estaba bueno y el grano de garbanzo valía, salimos positivos. Es una alternativa muy buena para el invierno, para ocupar suelos en invierno. Es una muy buena alternativa si tenés perfiles de 150 mililitros para adelante. Eso hablando en términos relativos, de acuerdo al precio que tenga o no el garbanzo ese año. Pero sí es una buena alternativa para esta zona. En cuanto a malezas resistentes, tenemos de todo. Se viene cada vez más, se suman una y otra maleza. Este año, por las condiciones, creemos que por las condiciones como se dieron en el invierno, quizás rama negra no la estamos teniendo en este invierno. Sí hay mucha boblesia, parietaria, algo de cerraja, bastante cerraja. Y en cultivos de verano por ahí se suman gramíneas, que son la gran complicación y que por ahí no podremos tener tantas herramientas, y es un poco la preocupación de que a futuro nos quedemos sin esos graminicidas que hoy estamos utilizando como única herramienta, si se quiere. Se suma Colorado. Amarantu está teniendo un gran impacto acá en esta zona. Ya llegó, se instaló, vino para quedarse. Esa resistencia a glifosato y LS, creemos que, pensamos en que las tenemos, que son todas resistentes, entonces las manejamos de alguna manera. Nuestra estrategia de control pensando en ambas resistencias. Por ahí un poco lo que creemos y pensamos que nuestra mejor herramienta está en los residuales, en ir incorporando residuales con distintos grupos y modos de acción, para no dejarla nacer. Es una maleza muy agresiva que genera gran cantidad de semillas, y si no la dejamos nacer, o si logramos que no nazca la gran mayoría de las plantas, después las que tenemos que controlar son mucho menos. La empresa Fideicomiso Segastre tiene un campo de producción acá en Córdoba y un campo en producción en Sachayo. Este campo en producción en Córdoba viró toda la ganadería hacia corral, y el campo de Sachayo se mantiene mitad agrícola, mitad ganadero, con otro tipo de estrategia. Un poco voy a esto porque diversificar un poco las actividades o tratar de incorporar una u otra actividad le da más sustentabilidad a la empresa. Acá en Córdoba inevitablemente la agricultura compite fuertemente con la ganadería, entonces la ganadería es toda corral, se compran los animales, se recría y se engorda y se vende. En Sachayo es un esquema un poquito más eficiente, en la que se recría todo a pasto con alguna suplementación y se engorda el último término a corral. Entonces se hace una ganadería un poquito más eficiente. Cuando la agricultura no es tan eficiente como acá, la ganadería sí lo es. Entonces por ahí diversificar un poco las actividades, eso
hace más sustentable a la empresa, que la familia, digamos, a la cual pertenece la empresa cuenta con una planta acá en Sizacate, que es cercana al establecimiento del Cortijo. Eso le da una ventaja a la hora de comercializar. Se suma, como decía, si bien estamos diversificando actividades, sumarle la ventaja de poder decidir cuándo vender y cuándo no, eso también le da un plus comercial a la empresa de sustentabilidad. Y la idea a futuro de incorporar una u otra actividad iría por ese camino, digamos, de diversificar actividades y diluir riesgos. Bueno, este fue José Brandani, el planteo que están desarrollando en el Cortijo, de este establecimiento ubicado en el norte de la provincia de Córdoba, en la zona de Totoral, con una larga historia previa de ganadería extensiva que le ha dejado a la agricultura, que vino después, niveles de materia orgánica muy elevados. José se refirió a la forma en que están cuidando este verdadero patrimonio para el suelo a través de las coberturas, este esquema defensivo que están usando en maíz, y también dio cuenta de cómo ingresa en el planteo las especialidades producto de la errática situación del trigo en esta zona del país. Este es el final de la primera parte de la entrega vinculada con el Cortijo. Los aguardamos en la próxima edición, donde vamos a analizar la pata ganadera de este planteo. Les agradecemos el habernos acompañado.